Es conocida desde la mecánica clásica y desde los principios que Newton establece, la ley de composición de velocidades y la ley de sustracción o adición de velocidades. Por ejemplo, si un móvil se mueve a velocidad constante en una dirección y en un cierto sentido, y otro móvil se mueve a velocidad constante en la misma dirección pero en sentido opuesto, la velocidad con que un móvil percibe al otro móvil es la suma de las velocidades de ambos móviles. Es decir, si yo voy en dirección norte y en ese sentido directo de sur a norte a 80 km por hora, pero alguien viene en la misma dirección pero en sentido opuesto a 80 km por hora, yo lo percibo a 160 km por hora y soy percibido a 160 km por hora. Es la ley de adición de velocidades, suponiendo que las velocidades sean constantes, en la misma dirección pero en sentido opuesto. Si dos móviles van en la misma dirección y en el mismo sentido a velocidad constante, uno percibe al otro en la diferencia de las velocidades. Es decir, si un móvil está adelante del otro y está a 50 km por hora yendo a velocidad constante en esa dirección, y el otro móvil en la misma dirección y en el mismo sentido va a 30 km por hora, el móvil que va a 30 km por hora percibe al móvil que va a 50 km por hora como si fuera a 20 km por hora, que es la diferencia entre 50 y 30 km por hora. Y por otro lado, la ley de composición de velocidades se puede ejemplificar. Supongamos que yo suelto un objeto y el objeto tarda un determinado tiempo en llegar al suelo. Supongamos que esto lo hago en un habitáculo. El habitáculo está en reposo, un observador externo al habitáculo observa el experimento, el tiempo que yo mido, gracias al cual el objeto tarda en llegar al suelo del habitáculo, y el tiempo que mide el observador externo es el mismo tiempo. El habitáculo está en reposo, la persona que está dentro del habitáculo y que activa el mecanismo gracias al cual se cae el objeto, y la persona que está fuera observando, fuera del habitáculo, que está en reposo, miden el mismo tiempo. Ahora, supongamos que este experimento se hace con el habitáculo en movimiento. Cuando el habitáculo está en movimiento, el observador, ¿qué ve? No solamente ve que, supongamos, el objeto se cae, sino que además el habitáculo se mueve. Con lo cual, hay dos movimientos, el movimiento de la caída del objeto y el movimiento del habitáculo. Supongamos que el habitáculo se mueva a velocidad constante. La persona que activa el mecanismo por el cual se cae el objeto y que está dentro del habitáculo, mide el tiempo de la caída y le da el mismo tiempo que midió en el caso en que el habitáculo estuviera en reposo. El tiempo que mide el observador externo ahora tiene este detalle. El objeto se cae, pero el habitáculo se mueve. Entonces hay dos movimientos. Un movimiento de caída debido a la acción gravitatoria y el movimiento lateral, que es el movimiento del habitáculo. Las dos velocidades, la velocidad de caída y la velocidad del habitáculo, se componen de modo tal de que en esa composición se sumen velocidades y se compense el hecho de que el habitáculo se esté trasladando. Es decir, uno podría decir externamente que el lugar donde va a caer la piedra se le corre a la piedra. Pero el tema es que la piedra también se está moviendo porque está dentro de un habitáculo que se está moviendo a velocidad constante. Entonces, la velocidad del habitáculo se transfiere a la piedra o al objeto que se esté cayendo, y por lo tanto, el tiempo que tarda la piedra en caer es el mismo tiempo que le demandó caer cuando el habitáculo estaba en reposo. Es decir, para cualquier objeto material cabe esta ley de composición de velocidades.
esa composición de velocidades hace que se compensen las cosas de modo tal de que el tiempo medido en el habitáculo en reposo respecto de la caída del objeto y el tiempo medido de la caída del objeto cuando el habitáculo se mueve a velocidad constante, tanto en el caso en que sea medido por la persona que está dentro del habitáculo y activa el mecanismo que posibilita la caída del objeto, como el tiempo medido por el observador externo al habitáculo, coincidan. Los dos miden el mismo tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Justamente con el tema de la luz. La velocidad de la luz fue medida y hay un experimento, que en realidad fue un experimento que asumió distintas versiones, que se titula el experimento de Michelson y Morley. Ellos probaron medir la velocidad de la luz donde la fuente de la luz estaba en reposo, donde la fuente de la luz estaba en movimiento. Si se considera que la Tierra como planeta, desde su traslación y desde su rotación, tiene un doble movimiento, para poder ver si esto afectaba a la velocidad, a la medición de la velocidad de la luz, el experimento fue hecho en distintas estaciones del año, y lo que dio, sorprendentemente como resultado unívoco, es que la velocidad de la luz es siempre la misma, con independencia de que se mueva la fuente de emisión de la luz, de que se mueva el lugar donde se está haciendo el experimento, de que se muevan o no los observadores que hacen el experimento y hacen las mediciones correspondientes. La velocidad de la luz se ha medido hasta dar entonces con este resultado unívoco de 300.000 kilómetros por segundo o 300 kilómetros por milésima de segundo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros recreamos el experimento de la caída del objeto teniendo presente que el objeto que se mueve en este caso es la luz misma? Si lo que en realidad se activa es la emisión de un rayo de luz, entonces, si esto se hace en un habitáculo que está en reposo, el tiempo que mide quien activa el mecanismo que posibilita la emisión de la luz para que la luz llegue a determinado lugar, por ejemplo, al suelo, ese tiempo es el mismo que mide un observador externo al habitáculo en reposo en el cual se está haciendo ese experimento. Ahora, ¿qué pasa si la luz, en vez de impactar hacia el suelo, sale la fuente de una pared lateral de un habitáculo hacia la pared opuesta del habitáculo? Entonces, si este es el tipo de emisión, el habitáculo en reposo posibilita que las mediciones que hace quien activa el mecanismo y quien está observando externamente al habitáculo el experimento sean las mismas mediciones de tiempo. Ahora, ¿qué sucede si el habitáculo se moviera? Si el habitáculo se mueve aquí, porque la velocidad de la luz permanece constante y es independiente del movimiento o el reposo de la fuente lumínica, de los observadores o del habitáculo o el lugar preciso en donde se hace el experimento, no vale la ley de composición de velocidades. Si, por ejemplo, la emisión de luz va hacia la pared opuesta del habitáculo, pero el habitáculo se mueve, por ejemplo, se mueve a una gran velocidad, la pared opuesta hacia la cual tiene que impactar el rayo de luz se le mueve a la luz, se le aleja a la luz. Quien está dentro del habitáculo va a medir el tiempo que la luz toma en impactar con la pared opuesta del habitáculo y le va a dar el mismo tiempo que el tiempo medido con el habitáculo en reposo. Ahora, ¿qué le pasa a un observador externo? El observador externo ya
no cuenta con la composición de velocidades. Como no cuenta con la composición de velocidades y la velocidad de la luz permanece constante y no tiene el añadido del movimiento y de la velocidad del habitáculo que se mueve, entonces lo que desde afuera se mide es que la luz tiene que hacer un trayecto mayor para poder impactar en la pared opuesta del habitáculo que se está moviendo. Como tiene que hacer un trayecto mayor, desde afuera, lo que se percibe es que esa pared opuesta contra la cual ese rayo de luz tiene que impactar, al alejarse, a la luz le toma más tiempo en llegar a esa pared externa, a esa pared opuesta. Es decir, lo que sucede es que para el observador externo, la pared opuesta se aleja, la distancia que tiene que recorrer la luz es mayor, y como no recibe la compensación sumativa, aditiva, del movimiento mismo del habitáculo dentro del cual se está haciendo el experimento, a la luz le va a tomar más tiempo llegar a esa pared opuesta. Con lo cual, el observador externo, al medir el tiempo que le toma al rayo de luz en impactar con la pared opuesta del habitáculo, ese tiempo es mayor que el que mide la persona que hace el experimento y viaja dentro del habitáculo. Supongamos que el habitáculo se mueve a velocidad constante. Esto tiene que ver con la relatividad de la medición de los tiempos. Entonces, asumamos que para el observador externo pasaron 5 segundos y para el observador que es interno y que está dentro del habitáculo haciendo el experimento, porque observa pero hace el experimento, pasaron los mismos 2 segundos, por poner un número, que transcurrieron con el mismo experimento hecho en reposo, con el habitáculo en reposo. Es decir, que la medición del tiempo para el observador experimentador que está dentro del habitáculo es la misma medición tanto cuando el habitáculo está en reposo como cuando el habitáculo se mueve a velocidad constante. Pero para el observador externo, en el primer caso, si el habitáculo está en reposo, también el tiempo que le toma a la luz impactar con la pared opuesta del habitáculo lateral es de 2 segundos. Ahora, cuando el habitáculo se mueve, esa pared externa, esa pared opuesta se mueve, se traslada, la luz no recibe el añadido compensatorio del mismo movimiento del habitáculo donde se hace el experimento, y entonces a la luz le toma más tiempo. Es decir, que para el observador externo, el tiempo fuera del habitáculo pasa más rápidamente que dentro. O si ustedes quieren, para el observador externo, el tiempo dentro del habitáculo pasa más lentamente que fuera. Ahora, ¿qué sucedería si el habitáculo se pudiera mover a velocidad constante, pero tal que esa velocidad constante fuera la misma velocidad de la luz? Es decir, si el experimento de activar un mecanismo lumínico que emite un rayo de luz desde una pared lateral hasta impactar en la otra pared lateral opuesta, si este habitáculo donde se hace el experimento viajara a velocidad constante, pero esa velocidad constante fuera la misma velocidad de la luz, entonces la pared opuesta contra la cual tiene que impactar el rayo de luz es una pared inalcanzable para la luz, porque la pared opuesta se mueve a la misma velocidad que se va a mover el rayo lumínico, pero la distancia entre la fuente de emisión de la luz y la pared opuesta contra la cual el rayo lumínico tiene que impactar va a permanecer siempre la misma. Por lo tanto, uno podría decir que para el observador externo ese rayo tarda un tiempo infinito
o directamente nunca impacta contra la pared opuesta del habitáculo, aunque para el observador y experimentador interno van a seguir pasando 2 segundos. Pero 2 segundos para el observador interno, pero para el observador externo, ese nunca va a impactar a la pared opuesta, o que el tiempo necesario para que impacte a la pared opuesta se transforme en un tiempo infinito, tiene como contrapartida que lo que observa dentro del habitáculo, pero externamente, es que el tiempo se detiene dentro de ese habitáculo donde se está haciendo el experimento. Esta es una consecuencia paradojal de lo absoluto que es el hecho de que la velocidad de la luz sea siempre la misma, no importando las condiciones cinemáticas, ni los medios, ni los observadores, ni el movimiento o el reposo de todos estos factores dentro de los cuales y con los cuales se trata de medir la velocidad de la luz. Es decir, la teoría de la relatividad tiene que ver con la relatividad de la medición de los tiempos, pero esa relatividad de la medición de los tiempos tiene como contrapunto lo absoluto de la velocidad de la luz, en el sentido de que la velocidad de la luz es siempre la misma y está independizada de todos los factores cinemáticos de movimiento y de las leyes de movimiento aplicables a los cuerpos. Por lo tanto, si yo viajara a la velocidad de la luz en un móvil en cierta dirección y con cierto sentido, y otro móvil se moviera en sentido opuesto, pero en la misma dirección, también a la velocidad de la luz, ahí se cancela la ley aditiva de velocidades de sentidos opuestos. Lo absoluto de la velocidad de la luz se refleja como contrapunto en las distintas mediciones de la duración de cierto experimento, es decir, de las distintas y relativas mediciones de tiempo respecto de los sistemas de referencia desde los cuales yo estoy observando el experimento. Es muy llamativo que la luz dentro del campo del universo, en donde hay energía, materia y vibración, en donde hay un entramado causal entre los fenómenos, es muy llamativo que la luz sea lo absoluto. Físicamente, ya no metafóricamente o metafísicamente o simbólicamente, sino que físicamente el absoluto se da en la velocidad de la luz. Con todo lo constelado alrededor de la luz en términos metafísicos, metafóricos, simbólicos. Pero de alguna manera la teoría de la relatividad se sostiene en algo que sucede y que es un hecho. Einstein decididamente no cuestionaba los experimentos de Michelson y Morley. Aceptaba, sin querer explicarlo, sino que lo aceptaba como un hecho, el hecho de que la velocidad de la luz fuera siempre la misma velocidad y que no estuviera sometida a las leyes de composición de velocidades y a todas las leyes de movimiento a las cuales se subordinan los objetos físicos, cuerpos, que no son luz. La luz está independizada de esas leyes de movimiento y esa independencia se refleja en que su velocidad siempre es la misma. Pero si su velocidad siempre es la misma, los tiempos que se miden fuera o dentro del contexto del experimento cuando aparece la velocidad de la luz, dado que no se aplican las leyes de composición de velocidades, hace que las mediciones de tiempo sean diferentes.
lo absoluto en la física es la velocidad de la luz, y eso hace que el tiempo medido como la duración de un transcurrir, se relativice respecto de quién mide en función de el sistema de referencia en el cual se está haciendo esa medición por ese determinado observador. Y por otro lado quería añadir que el tema de los agujeros negros. El agujero negro, el hoyo negro en un lenguaje más español, ¿qué es? Es el resultado teórico de comprimir la materia al punto de comprimir hasta la última instancia posible los elementos últimos en los cuales se resuelve la materia: quarks, electrones, neutrones, protones. Si se pudiera realizar una compresión absoluta de la materia desaparecería. Pero el resultado sería lo que se llama un agujero negro. Nosotros terrenalmente no podemos llegar a esa compresión absoluta donde la materia se comprime, se va achicando, y si esa compresión es absoluta, todo se funde y se disuelve hasta que desaparece. Pero esto sí sucede casualmente en las estrellas, dado el inmenso tamaño de las estrellas y por lo tanto a través de una masa inmensa, estelar, hay una proporcional inmensidad de fuerza gravitatoria. Las estrellas son capaces de autodevorarse, de autocomprimirse, al punto de desaparecer. Ustedes saben que las estrellas en el fondo también son un símbolo mítico de lo que es la autoconciencia, porque la autoconciencia es esa cualidad exclusivamente espiritual, vinculada con la libertad, con la inteligencia, con el querer, por la cual las personas, porque se da en la dimensión del ser que es persona, la persona está ante sí misma y ante lo que no es, siendo consciente de lo que no es y siendo consciente de sí misma, en una distancia gracias a la cual se puede percibir, se puede volver reflexiva para consigo misma, y en esa distancia puede observarse, y en esa distancia aparece el espacio posible de el discernimiento, de la libertad, de la decisión, de la atención, de la capacidad de elegir, de la capacidad de atender y desatender. Bueno, físicamente las estrellas que están explotando permanentemente, en sus explosiones salen de sí mismas, pero por la inmensa atracción gravitatoria debida a la masa inmensa de la estrella, esa explosión de sí misma vuelve a la estrella. Este movimiento reflejo es una especie de metáfora física de lo que es la autoconciencia. Las estrellas son las capaces de autofagocitarse hasta desaparecer en agujeros negros. Esos agujeros negros se convierten en lugares de una extrema fuerza gravitatoria hasta tal punto que ni siquiera la luz que entrara en un agujero negro podría escapar del agujero negro. Si las estrellas representan físicamente, no están en el mismo orden del ser, no están en el mismo orden ontológico, pero representan simbólicamente al ser espiritual, libre, inteligente, con capacidad de decisión, de querer, abierto al mundo del bien y pudiendo estar frente a ese mundo del bien para elegirlo o rechazarlo,
Podríamos decir que así como las estrellas son las únicas que pueden autofagocitarse y devenir en un agujero negro que implica una gravedad negativa de la cual no se puede salir, una especie de infierno físico, las personas son las capacitadas para elegir el bien y también para autofagocitarse, rechazando el bien, convirtiendo sus vidas en agujeros negros. Hechos de la física, hechos del universo, que como diría Paul Ricoeur, dan que pensar desde lo que simbolizan respecto de lo que sucede en el plano personal, humano. En ese caso, Dios es la consumación eternamente presente de esa libertad amorosa que se convierte desde un punto de vista absoluto y libre en la definitiva elección y decisión a favor del amor. Por eso Dios es la consumación de la luz. En Él es imposible que haya agujeros negros, pero porque Él es la consumación estelar de la luz que se decide a favor de todo el bien que la luz puede engendrar, ofrecer, recibir, de modo tal de participar, de engrandecerse, de agradecer, de compartir la mesa con todos aquellos que la engrandecen recibiéndola, porque también quieren que sus vidas sean la consumación definitiva a favor de la luz, a favor del amor. Estamos ante la encrucijada de consumar la luz que hemos recibido o de convertirnos en agujeros negros. Hasta pronto.